Hola chicos, Química, lección 4, vídeo 8. Hoy vamos a tocar la solubilidad. Ser soluble, muy soluble, poco soluble, nada soluble, etc. ¿Qué se entiende por solubilidad? Pues nos dice, no hay una definición muy acotada en cuanto a las unidades. Es decir, que ahí tendremos que estar atentos a ver qué nos dice de cuántos gramos por cada litro, por cada kilo, por cada cuántos moles por cada... O sea, puede variar. Pero el concepto que vale para todas esas expresiones sería este. Dice, la solubilidad de una sustancia en un disolvente es el número de gramos de soluto contenido en 100 gramos de disolución saturada a una temperatura determinada. Aquí nos ha dado una porcentual, una concentración porcentual tanto por 100 gramos de soluto partido por 100 gramos de disolvente, de disolución. Nos lo van a dar de muchas formas, ya lo verás, pero hay algo que es importante en todas. Primero, que esta disolución tiene que estar saturada, significa que ya no puede disolverse más soluto, y segunda cosa importante, a una temperatura determinada, a una temperatura determinada, porque no es lo mismo una temperatura que a otra temperatura, y ya lo vamos a ver. Te repito, dice la solubilidad de una sustancia es en un disolvente es el número de, o sea, ahí dice en un disolvente, pero no dice por disolvente. Gramos de soluto disueltos en un disolvente, perteneciente ese disolvente a la disolución. Dice, por cada 100 gramos, contenido en 100 gramos de disolución saturada y a una temperatura. Dos factores importantes. Dice, también se suele decir, y aquí mi profe, que siempre era muy didacta y procuraba no enredarnos a los alumnos, no tiene más remedio que hacer una disyuntiva. Dice, ojo, ojo, que también se suele medir la solubilidad de una sustancia por la mayor cantidad de soluto que se puede disolver, o sea, la mayor cantidad de soluto que se puede disolver, dice, en 100 gramos, o sea, sigue siendo masa, igual que arriba, que era masa respecto a masa, pero aquí, dice, él mismo reconoce que otras veces, dice, no dan 100 gramos de disolvente. Por supuesto, las condiciones tienen que ser las mismas, que esté saturada ya esa disolución, que no admita más, y segundo, a una temperatura determinada. Se dice que una solución está saturada cuando no admite más soluto a la temperatura de la experiencia, a esa temperatura. Esto está saturado a la temperatura tal. Esto está saturado a 40 grados, está saturado a 60. Tenemos esta disolución, o esta sustancia, que es una disolución saturada, pero tienes que añadir a qué temperatura la has medido en ese momento. Dice, y está por tanto en equilibrio dinámico con un exceso de soluto no disuelto. ¿Cómo saber si está saturada una disolución? Pues muy fácil, porque aquí, en el fondo, tendrás parte de soluto no disuelto. Si es sal, sí, aquí tendrás agua salada. Y si abajo en el fondo hay sal, que ya no se diluye, puedes asegurar que esta sal, esta disolución está saturada, y tienes que definir también a qué temperatura. O sea, meter el termómetro y decir a tal temperatura.
En general, la solubilidad de las sustancias crece con la temperatura. A más temperatura admiten más sal en el disoluto en el disolvente. Dice por lo general, pero ojo porque hay otras que se han empeñado en hacer lo contrario. Bien, dice, la variación de la solubilidad con la temperatura se representa gráficamente por las llamadas curvas de solubilidad. Aquí he preparado este cuadro, hecho a mano, ya se ve. No vayas a pensar que tienes mal la vista, no, ese dibujo es que no guarda un paralelismo perfecto, ni mucho menos. Dice, la variación de curvas de solubilidad. Como se ve en la figura esta, el coeficiente de solubilidad de nitrato potásico, ojo, ya nos ha dado un cuerpo, el nitrato potásico. Pues mira, el nitrato potásico, que voy a dejar aquí sitio para poner los cuerpos de ejemplo de curvas de solubilidad que van a aparecer en ese dibujo, y se trata, la primera que nos coge, de nitrato potásico. La primera, de nitrato, sódico o potásico, no, dice, a ver, como se ve la figura, el de nitrato potásico aumenta rápidamente con la temperatura, sí, nos habla del potásico. Busco aquí la curva del nitrato potásico, sí, es este. Empieza en 0 grados, concentración de sal 0. Es decir, si tú lo tienes a 0 grados, no se disuelve ni poco ni mucho, nada. Pero en cuanto empiezas a elevar la temperatura, que está aquí medida en grados centígrados, se dispara de una forma bárbara hasta llegar a una concentración de 120 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿A qué temperatura? A 60 y pocos. 60 y pocos. Y sube desde aquí hasta aquí, con una gráfica aproximadamente así. Fíjate, esto sería la gráfica de la solubilidad, curva de solubilidad que se llama, del nitrato potásico. Vamos a coger otro. Dice rápidamente con la temperatura, mientras que el de cloruro de sodio apenas sufre variación alguna, es decir, unos que experimentan un poquito de calor y se dispara la concentración. Mientras que otros parece que les dé lo mismo. Y es muy curioso porque es una disolución muy presente en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en la naturaleza. Se trata del cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene una solubilidad, arranca de aquí, de 0 grados a 0 grados a 0 grados de temperatura, es decir, cuando el mar, por ejemplo, está a 0 grados, tiene ya una concentración. ¿Qué concentración? Pues la de 36 aproximadamente. La de 36. Agua de mar a 0 grados ya tiene 36 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Bien. ¿Y qué hace cuando el mar sube de temperatura o cogemos ese agua de mar y la calentamos? Pues mira, prácticamente podemos llegar a calentar hasta los 100 grados y no habrá subido, que es 30 y tantos, y yo he puesto 40 y tantos, son unos 36, y no habrá llegado ni al 40% de concentración, no habrá llegado ni al 40% de... Y además, la proporcionalidad es directa, es decir, que va aumentando pero poquísimo. Mira, esta es la gráfica, la curva, que de curva no tiene nada, por supuesto, de solubilidad del cloruro sódico. Del cloruro sódico. Curioso,
está el mar caliente, estamos a 18 grados, tendrá más salinidad. ¿Qué va? Prácticamente se mantiene constante. En 36 gramos por cada 100, prácticamente. Y a 100 grados, si la calientas, manifiesta un poquito más de concentración, pasando a lo mejor de 36 a 38 gramos por cada 100. Otro cuerpo. En algún caso, como por ejemplo el sulfato sódico, el sulfato sódico decahidratado, es una sal soluble en agua. Todo esto es solubilidad en agua, como disolvente el agua. Bueno, pues dice, en algún caso, dice, como el sulfato sódico, la dirección de la curva sufre un cambio brusco. ¿Vale? O sea que el sulfato sódico, ese, el decahidratado, que es una sal, por supuesto, sale de aquí de 0, a 0 grados, 0 concentración, y va subiendo entre los 30 y 40 grados, alcanza una solubilidad de unos 53, 54. Es decir, que hace así. Hace así. A ver, no la vamos a juntar con la del nitrato potásico. Y para... perdón. La del nitrato potásico, que es de las curvas más... no es exactamente esa. He medido la pata. A 0 grados ya tenía unos 12 gramos de concentración. Y sube hasta aquí, por lo tanto. Vaya. Chapuza sobre chapuza. El nitrato sódico, la primera, que la puse desde 0, no, es desde unos 13 o 14 y va hasta este punto subiendo rápidamente. La del nitrato potásico. Vamos ahora a la del sulfato sódico, decahidratado, 10 agua, más 10 moléculas de agua, que están metidas en el cristalino. Es decir, el agua no lo ves por fuera. Está en la estructura cristalina, metidas las moléculas de agua con los átomos de sodio, azufre y oxígeno. Ahí está el agua metida. Pues dice que esta manifiesta un ascenso hasta aquí, coincidente con la del... aquí. Así. De 50 y tantos % a una temperatura de unos 37. ¿Y aquí qué hace? Pues aquí, fíjate qué hace. Se viene, baja hasta 40 y pocos, hasta 42, de esta forma tan ostensible. O sea, fíjate qué curva. O sea, al llegar, antes de llegar a 40 grados, deja de subir, de ascender en concentración y al revés, pierde concentración. Parte de los cristalitos precipitarán, pierde concentración. ¿Por qué? Pues porque se genera, al llegar a esta temperatura, se da una reacción química. El sulfato decahidratado deja de ser decahidratado para pasar a sulfato. Sódico sí, pero sin agua, lo que se llama anhidro. Sin agua. Y entonces ya este nuevo cuerpo que se ha generado aquí, que ha perdido el agua de las moléculas, que llevaba interiormente en la cristalización, en el cristalino, tiene una solubilidad descendente,
cosa muy curiosa, ¿eh? Nos pensábamos a lo mejor, dame temperatura que se diluya más. Y vemos que cuando llegamos a 37 grados, deja de disolverse y retrocede en la solubilidad. Dice, a partir del punto correspondiente a la temperatura 32,4 grados, 32,4 grados, dice, la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Este cambio rápido se explica por la formación en este punto de una especie química distinta. En el ejemplo, el sulfato sódico decahidratado pasa a sulfato anhidro a la temperatura de 32,4 grados centígrados, cuya solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Vale. Te voy a poner otros, a ver cuáles no te he puesto de aquí. Pues mira, no te he puesto el nitrato sódico, hermano del potásico, pero fíjate qué curva de solubilidad tan distinta tiene. El nitrato potásico era esta, y el nitrato sódico a 0 grados ya tiene 70 y algo de concentración, el nitrato sódico. Y entonces luego va aumentando muy regularmente hasta los 50 y tantos grados, a 120 de concentración. 50 y tantos grados, aquí, a 120 de concentración, pero así, en línea recta. Esta es la curva, que tampoco es curva, es recta, pero bueno, se llama curva, de solubilidad del nitrato sódico. Otro, el bromuro potásico, que a 0 grados ya tiene 40 y pico, el bromuro potásico, que a 0 grados de temperatura ya tiene una concentración de 40%, y lo vamos calentando hasta los 100 y llega a 100 y pico también de concentración. Esta recta ya no la voy a hacer a mano. Fíjate, estamos hablando del bromuro potásico. ¿Cómo sube su solubilidad? Con la temperatura. Hasta tener 100 y pico gramos de sal por cada 100 gramos de agua. A 100 grados centígrados de temperatura. ¿Cuál más nos falta aquí? Solo me falta ya una que pone aquí. El clorito potásico, ClO2K, ya sabes, viene del ácido clórico, y por eso el ico da el hito, la sal hito, clorito. Si fuera de 1, que sería del hipoclórico, del cloroso, el cloro hace ácidos 2 del oso, ácidos clorosos, y a partir de aquí ya es el ácido clórico. Entonces este es el hipocloroso, y este es el cloroso. El cloroso da las sales acabadas en ito, por eso esta es el clorito potásico. Bien, y el clorito potásico lo tenemos aquí. A 0 grados prácticamente su concentración también es de 0, y luego va subiendo con bastante uniformidad. Al principio poco, a 20 grados solo tiene este poquito de aumento de concentración, pero a partir de los 20 grados inicia un ascenso notable hasta llegar a los 50 y tantos gramos de concentración. El clorito potásico. Bien, pasamos
un poquito adelante y decimos efectos térmicos producidos en las disoluciones reales. Es decir, se calienta cuando se está disolviendo un cuerpo, un soluto, se calienta, se enfría la disolución, pues pueden suceder las dos cosas. O sea, efectos térmicos. Oh, mira, toca. Se ha calentado. Es una disolución o tiene una solubilidad exotérmica que da calor. Si tú ese calor que da se lo retiras enfriando, estarías favoreciendo que se diluyera más rápido. Más rápido. Al revés. Si ves que esa disolución, se ha enfriado, se ha enfriado, es decir, está cogiendo calor. Entonces, para aumentar la temperatura, para aumentar la velocidad de solubilidad, de disolución, si él está cogiendo calor del ambiente y tú le das calor, estás logrando que la velocidad vaya mayor también. Pero bueno, nos lo van a explicar aquí ahora. Dice, la disolución de una sustancia en un disolvente va acompañada de absorción, que sería la endotérmica, endo hacia adentro, coge calor del ambiente y lo consume. O desprendimiento de calor. A este calor cogido o soltado se le llama calor de disolución. La mayor parte de los sólidos absorben calor al disolverse. En cambio, los gases se disuelven en agua desprendiendo calor. O sea, cuando cogemos anhídrido carbónico y queremos meterlo para hacer una bebida gaseosa, una bebida carbonatada, o carbónica, y lo queremos meter dentro, entonces la mayor parte de los gases se disuelven en agua desprendiendo calor. Se calientan al principio, luego perderán ese calor, que aparece en la botella o ha aparecido en el recipiente donde lo hemos hecho, ese calor se disipa con el ambiente y acabará todo a temperatura ambiente. Los cuerpos que absorben calor al disolverse aumentan la solubilidad al aumentar la temperatura. Si absorben calor al disolverse, aumentan la solubilidad al aumentar la temperatura. Es decir, tú a un cuerpo que se ha quedado frío porque absorbe calor, le das temperatura y él, ¿qué hace? Pues se disuelve todavía más rápido porque le has dado lo que está pidiendo. Estaba pidiendo calor del ambiente, tú se lo has dado, pues él continúa su proceso, que era el de disolverse, más rápido. Por el contrario, en los cuerpos que ceden calor al disolverse, si ceden calor es que tú los notas más calientes, se calientan, disminuye la solubilidad cuando aumenta la temperatura. Es decir, tú dices, sí, me estás dando calor, pues yo, ¿qué voy a hacer? Voy a poner calor en el ambiente para que choque ese calor que tú quieres soltar con el calor que yo proporciono al ambiente. Y entonces, al haber menos diferencia en las temperaturas, el traspaso de un cuerpo al otro también será menor. Y con eso estás frenando la reacción. Esto se me ha recordado, no voy a enrollarme, es como fabrican el vino dulce. El vino dulce. Curioso. El vino, sabes, que se hace cuando el mosto transforma el azúcar, lo transforma en alcohol. Y ahí se va haciendo el vino. Pues fíjate, hasta que no queda nada de azúcar y tenemos un vino que no es dulce, un vino normal. Pero no, es que yo quiero que quede un vino dulce. Pues fíjate qué truco tienen. O sea, esta reacción de la conversión en vino, de la fermentación, está soltando alcohol. Echa alcohol tú. Alcohol, por supuesto, natural. Ojo con el alcohol que echas.
No se puede echar cualquier alcohol, ¿eh? Esto es muy peligroso. Hay que saber muy bien lo que se hace. Echas alcohol etílico, que él es lo que quiere producir, para que choque con el alcohol que él está generando. ¿Y qué hace? El azúcar ya no sigue la reacción, se detiene. Y al detenerse y quedarse dentro del vino, está dulce. Sí, claro, porque todos los azúcares de la uva, muchos no se han convertido en alcohol, ya que tú echaste alcohol para detener la fermentación. Bueno, pues esto nos recuerda también un poquito este proceso. Dice, este hecho, que acabo de explicaros, es una consecuencia del principio de Le Chatelier, que se estudia en otro capítulo, pero que nos lo va a explicar casi a continuación. Yo pensaba poner aquí también el concepto de lo que es, sobresaturación, sí, que es muy cortito, te lo digo. Las disoluciones, en un momento determinado, pueden estar en 3 estados. Si todavía no se ha saturado, es decir, que sigue admitiendo más soluto, pues todavía eso es una disolución insaturada. Insaturada, el in, jefe del no saturada. Si ya no admite más, porque ya han aparecido los primeros granitos de sal abajo en el fondo, a esa temperatura, tú puedes decir ya que la disolución está saturada. Pero si tú, obcecado, pues yo quiero que siga disolviendo más, mediante la remoción, mediante el movimiento, el revolverlo, el agitarlo, logras todavía que, a pesar de estar saturada, siga disolviendo parte del soluto que había en el fondo, entonces llega un momento en que puedes decir que está sobresaturada. Estos 3 estados puede tener en ese momento esa disolución. Pues te habla de las sobresaturadas. Hay casos en que un disolvente contiene un peso de soluto superior al que corresponde a la saturación, es decir, que ha disuelto más soluto del que corresponde a la saturación. A la temperatura, eso sí, a la temperatura determinada del experimento, la que nosotros hayamos elegido. Se dice entonces que la disolución está sobresaturada. Las disoluciones sobresaturadas se encuentran en equilibrio inestable. ¿Qué significa? Que van a explotar, que van a hacer algo, en el equilibrio inestable se va a caer. Un equilibrio inestable es aquel que por nada, ¡pum!, se cae. ¿Pero cómo has dejado eso ahí? Claro que se ha caído. No, pues cuando yo lo dejé estaba en equilibrio, sí, pero era un equilibrio inestable. Nada estable. Sabías que con un pequeño movimiento, con un soplo de aire, a veces con la dilatación que sufre por la temperatura, o vamos, casi con el pensamiento, ya ¡fua!, se cae. Era un equilibrio inestable. En las relaciones entre personas se utiliza mucho también esta terminología. Se han separado los pobres ya. Claro, ya se veía venir, tenían una relación muy inestable, por menos de nada discutían. No ha podido ser. Un equilibrio inestable. Dice, se pone a ver, y basta agitarlas, es decir, sí, ya tienes la sobresaturada, pero no la toques, porque como la toques un poquito, se va a caer. Bueno, pues aquí lo mismo. A esa sobresaturada, con que la agites un poquito, metas un palito y hagas así, la agites, ¡bum!, mucha sal de la que estaba disuelta vuelve a cristalizar, vuelve a hacerse sólida y cae al fondo, lo que se llama precipita. Oye, ¿cómo ha pasado esto? Porque estaba sobresaturada, habías abusado, habías disuelto más de lo que permitía. Y por un momento ya te dijo, vale, acepto. Pero cuando ya te creías que estaba ahí estable, no, era un equilibrio inestable, sobresaturada. Dice, para que precipite el exceso de cuerpo disuelto en forma de, al principio, microcristales, es decir, cristales pequeñísimos que caen al fondo, frecuentemente. Estos serían
Iba a decir las relaciones sobresaturadas. A veces estoy de él hasta la coronilla. Cualquier día de estos cojo y me da algo. Bueno, pues eso es una relación sobresaturada, que ya estoy, ¿cómo estás? Estoy sobresaturado. Estoy, que ya no doy para más. Hasta luego, chicos. La vida y la química.